Charles Duke, el hombre más joven en caminar sobre la Luna, guardó un secreto durante 50 años. Un secreto que enterró bajo el deber, el silencio y el orgullo del Apolo 16. Pero ahora, con el tiempo agotándose, admite lo que vio en esa superficie árida. Algo para lo que ningún entrenamiento, ningún plan de misión ni ninguna ciencia pudieron prepararlo. No se trata solo de la historia de un alunizaje. Es la historia de una confesión que sacude todo lo que creíamos saber sobre nuestro vecino más cercano en el espacio. Número 5. La última apuesta de Great Highlands fue cuando se programó el Apolo 16. Cuando se programó el Apolo 16, los planificadores de la NASA sabían que esta misión tenía que ser diferente. Estados Unidos ya había demostrado al mundo que los astronautas podían plantar banderas, recoger piedras y regresar sanos y salvos de la Luna. Pero el Apolo 16 tenía un propósito más elevado. No se trataba de demostrar el funcionamiento de las máquinas. Se trataba de profundizar en el misterio de la propia Luna. Los científicos creían que las muestras de las tierras altas lunares podrían finalmente responder a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Cómo se formó la Luna y qué papel desempeñó en la historia de la Tierra? Las misiones Apolo anteriores habían alunizado en llanuras más suaves llamadas María. Estas zonas planas eran más seguras y de fácil acceso, pero no albergaban las rocas más antiguas. Las tierras altas eran diferentes. Eran escarpadas, antiguas, y se creía que eran los huesos expuestos de la corteza lunar. Tranquilidad, te copiamos en tierra. Tienes a un montón de chicos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo. Muchas gracias. Las tierras altas de Descartes, el objetivo del Apolo 16, nunca habían sido visitadas. Algunos expertos argumentaban que la región era volcánica. Otros creían que estaba formada por escombros de impactos masivos ocurridos hace miles de millones de años. El Apolo 16 fue la oportunidad de resolver ese debate de una vez por todas. Pero elegir las tierras altas tuvo un alto coste. El lugar de aterrizaje estaba lleno de laderas ocultas, crestas escarpadas y rocas que podrían aplastar el módulo lunar. La nave espacial solo llevaba una pequeña reserva de combustible para correcciones de último momento. Un movimiento en falso podría significar que se estrellara contra la superficie o volcara al aterrizar. A los ingenieros les preocupaba que el módulo de aterrizaje se hundiera en una profunda capa de polvo o se deslizara por una pendiente invisible. Ensayaron cada escenario en innumerables simulaciones, pero ninguna prueba logró capturar la realidad de aterrizar en un terreno tan peligroso. Ahora me encuentro de pie con la cabeza en el suelo al llegar a la rama. Aún así, la NASA aceptó la apuesta. Con el programa Apolo acercándose a su fin, quizá no tuvieran otra oportunidad. El peso de esa decisión recayó sobre Charles Duke, el hombre más joven en caminar sobre la Luna. Sabía que cada segundo importaría. Un pequeño error en la navegación, la toma de muestras o el manejo del equipo podía costar un tiempo precioso. Y el tiempo era vida. Cada caminata lunar era una carrera contra el oxígeno, la batería y el agotamiento. Duke y el comandante de la misión, John Young, comprendieron que no solo estaban explorando. Tenían la responsabilidad de demostrar que el Apolo aún tenía el poder de proporcionar ciencia que justificaba el riesgo y el coste de abandonar la Tierra. Pero el Apolo 16 no fue solo la historia de un aterrizaje en las tierras altas. También se trataba de los tres hombres que cargaron con ese riesgo. John Young, el comandante, ya era una leyenda en la NASA. Para 1972, había volado en la Géminis 3, orbitado la Luna en el Apolo 10 e incluso metió de contrabando un sándwich de carne en conserva al espacio como broma. Era tranquilo, disciplinado y de confianza absoluta. Si alguien podía guiar el módulo lunar con seguridad a través de las peligrosas tierras altas de Descartes, ese era John Young. Charles Duke, el piloto del módulo lunar, era un contraste. A los 36 años, fue el astronauta más joven en pisar la Luna. Su camino hacia el Apolo 16 estuvo plagado de contratiempos. Mientras servía como tripulante de reserva del Apolo 13, expuso accidentalmente a su compañero Ken Mattingly a la rubéola. Eso obligó a la NASA a reemplazar a Mattingly pocos días antes del lanzamiento. Duke cargó con la culpa de ese momento, pero también le dio una segunda oportunidad. Para el Apolo 16, estaba decidido a demostrar que era un astronauta hábil y capaz de rendir bajo presión. Luego estaba Ken Mattingly, el piloto del módulo de mando. Si alguien entendía el dolor de un mal momento, era él.
Perder su asiento en el Apolo 13 significó también perder la oportunidad de ser recordado como parte de la tripulación que sobrevivió a uno de los rescates más grandes de la historia. El Apolo 16 fue su redención. Mientras Young y Duke exploraban la superficie, Mattingly orbitaría la Luna solo en el módulo de mando, Casper, para asegurar que sus compañeros pudieran regresar sanos y salvos. Su rol era solitario, pero vital. Lo que hizo a esta tripulación extraordinaria no fue solo su experiencia, sino también su resiliencia. Cada uno de ellos se había enfrentado a fracasos o frustraciones que podrían haber acabado con su carrera. Estaba tan emocionado, aunque ni siquiera podía pronunciar la palabra tranquilidad. Salió con un sonido metálico. Entendido, con un sonido metálico, me corregí. En cambio, volvieron más agudos, más fuertes y más decididos. Esa sensación de redención los unía. Su entrenamiento era implacable, repleto de largas jornadas de viajes geológicos, interminables simulacros y ejercicios de supervivencia que los llevaban más allá del agotamiento. Young exigia disciplina, Duke Porto energía, Mattingly precision. Juntos, se equilibraron de forma eficaz. La NASA necesitaba ese equilibrio, especialmente con el programa Apolo llegando a su fin y el interés público decayendo. Los astronautas sabían que cada muestra, cada prueba y cada minuto en la superficie importaban. El Apolo 16 fue más que una misión. Fue la prueba de que el anhelo de la humanidad por respuestas aún podía superar el riesgo. Pero en la prisa por recopilar datos y perseguir la historia, ocurrió algo más. Algo que ninguna lista de verificación podría haber predicho. Número 4. Entrenamiento para lo desconocido. A pesar de toda la gloria de caminar sobre la Luna, el camino al Apolo 16 se construyó a base de sudor, repetición y preparación para peligros que ningún ser humano había enfrentado jamás. El entrenamiento no fue glamuroso. Fue agotador, implacable y, a menudo, desalentador. Sin embargo, sin él, John Young, Charles Duke y Ken Mattingly jamás habrían sobrevivido, y mucho menos convertido el Apolo 16 en una de las misiones más ambiciosas de la historia de la NASA. Se les pedía que dominaran máquinas en suelo alienígena, recolectaran valiosas muestras en condiciones brutales y lo hicieran con la cuenta regresiva constante de su soporte vital en segundo plano. Aunque la misión estaba controlada por la recolección de rocas lunares y el montaje de experimentos, aún tenían tiempo suficiente para aprovechar su vista única de la Tierra. El entrenamiento debía prepararlos para lo desconocido. Gran parte de esa preparación se centró en lo que podría salir mal. La NASA lo simuló todo: fallos de motor, averías del rover, interrupciones de las comunicaciones e incluso crisis médicas, como la rotura de un traje o una enfermedad repentina. Los astronautas ensayaron cada escenario hasta que sus reacciones se volvieron instintivas. En un ejercicio sombrío, Duke tuvo que practicar qué hacer si Young se desplomaba durante un paseo lunar. ¿Podría arrastrar a su comandante de vuelta al módulo lunar en gravedad reducida mientras se mantenía erguido con un traje rígido? En otro, ensayaron cómo continuar la misión si el rover lunar no arrancaba. ¿Qué tan lejos podrían recorrer a pie antes de que se agotara el oxígeno? Estos simulacros de hipotéticas eran agotadores, pero marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. El propio rover lunar fue el núcleo de gran parte del entrenamiento. A diferencia de las tripulaciones anteriores, Young y Duke no se limitarían a caminar hasta el módulo de aterrizaje. El rover les dio libertad para explorar kilómetros a través de las tierras altas, pero también introdujo nuevos riesgos. Si se averiaba lejos de casa, ¿podrían regresar a pie? ¿Podría sortear las pronunciadas laderas y los profundos cráteres de la región de Descartes? Los ingenieros construyeron paisajes lunares artificiales en la Tierra, llenos de rocas y crestas, para poner a prueba los límites del rover. Duke y Young pasaron horas sorteando estos obstáculos, aprendiendo a controlar la máquina en un mundo donde la gravedad solo atraía una sexta parte de la fuerza terrestre. Quizás el aspecto visualmente más espectacular de esta misión fue cuando la tripulación llevó su rover a lugares mucho más allá de donde aterrizaron. El rover podía ampliar su alcance, pero también dejarlos varados en un aislamiento mortal. Incluso los trajes se convirtieron en parte del campo de batalla. Eran maravillas de la ingeniería, capaces de proteger contra el calor letal, la radiación y el vacío, pero también eran pesados y rígidos. Imagina intentar recoger una piedra con armadura, guantes gruesos y un casco que te restringía la visión. Duke y Young practicaron sin parar con esos trajes, levantando herramientas, blandiendo martillos y recogiendo piedras hasta que los movimientos se convirtieron en algo natural.
Aprendieron a conservar energía, a agacharse sin caerse y a estabilizarse en un lugar donde incluso un tropiezo podía ser catastrófico. La geología también se convirtió en un elemento central de su entrenamiento. La NASA quería más que fotografías heroicas. Necesitaba descubrimientos científicos. Los geólogos entrenaron a los astronautas para interpretar la Tierra, detectar rocas moldeadas por volcanes, reconocer señales de impactos y recolectar muestras que pudieran contar la historia de la Luna. Las excursiones los llevaron a cráteres en Arizona, campos de lava en Hawái y cicatrices de impacto en Canadá. Allí, Duque practicó dar descripciones rápidas y precisas por radio, tal como lo haría en la Luna. Su voz se tensaba dentro del casco mientras su aliento empañaba la visera. El objetivo era transformar a los pilotos en científicos capaces de traer a casa conocimiento, no solo piedras. Pero a pesar de todos sus detalles, el entrenamiento tenía una laguna silenciosa. Se habían preparado para el polvo, las piedras, las averías e incluso la muerte. Para lo que no estaban preparados era para la posibilidad de ver algo extraño. La Luna, por estéril que parezca, aún esconde misterios más allá de la geología. Cuando Charles Duque admitió posteriormente haber visto algo extraño moviéndose por la superficie lunar cerca del rover, no figuraba en ningún manual. No fue ninguna simulación. Era el tipo de incógnita para la que ningún simulacro podría prepararlos. El Apolo 16 los entrenó para enfrentar cualquier peligro predecible. Sin embargo, el secreto de Duque describe algo que trasciende los límites de la predicción misma. Número 3. Vida en la Luna. El 20 de abril de 1972, tras días navegando por el vacío del espacio, el módulo lunar Orión del Apolo 16 aterrizó en las escarpadas tierras altas de Descartes. El aterrizaje fue suave, pero lo que recibieron a Charles Duque y John Young fue todo menos pacífico. Ante ellos se extendía un campo de batalla de piedra, cráteres irregulares, rocas imponentes y polvo gris que se aferraba como ceniza a todo lo que tocaba. Cuando Duque salió y sintió el suelo lunar bajo sus botas, su voz se quebró de incredulidad. Estoy en la Luna. Estoy realmente en la Luna. La primera excursión duró más de 7 horas. Cada roca, cada palada de tierra era una reliquia de la historia cósmica. Para Duque, no se trataba solo de ciencia, sino de estar en la cuna de mundos. Entonces llegó el primer viaje a través de la Luna. El rover lunar, de apariencia frágil, parecía un juguete en la inmensidad del desierto. Pero cuando Young lo encendió, la Luna se abrió de par en par ante ellos. En lugar de pasearse por un pequeño espacio cerca del lugar de aterrizaje, se adentraron kilómetros en territorio inexplorado. El rover rebotó ligeramente en la débil gravedad, lanzando polvo en arcos brillantes que descendieron lentamente. Recorrieron más de 5 kilómetros en ese primer viaje. Al tercer día, habían llegado más lejos que cualquier tripulación anterior, subiendo colinas, cruzando cráteres y transportando más de 90 kilos de roca y tierra lunar. Algunas de estas muestras demostrarían posteriormente que la Luna alguna vez estuvo llena de fuego, marcada por antiguas erupciones volcánicas. Pero la vida en la Luna era agotadora. Los trajes eran pesados, el movimiento era torpe, e incluso las tareas más sencillas les quitaban las fuerzas. Aún así, siguieron adelante. De noche, apretados dentro del módulo lunar, contemplaban un horizonte inalterado por el tiempo. Para el mundo, el Apolo 16 fue un éxito rotundo, una misión de ciencia, descubrimiento y triunfo. Sin embargo, para Charles Duque, también fue el momento en que guardó un secreto inexplicable, porque en el silencio, cuando todo parecía normal, vio algo que no debería haber estado allí. Un destello, una sombra, un movimiento que parecía vivo. Por apenas un instante, pasó como una exhalación junto al rover y se desvaneció en la interminable oscuridad. Duque se quedó paralizado. ¿Era un efecto de luz, polvo en su visor, o algo realmente se había movido en el árido paisaje lunar? No le dijo nada a John Young. Sepultó el pensamiento, pero en su interior, sabía que no había sido una ilusión. Fue demasiado rápido, demasiado deliberado. Era una presencia. Durante 50 años, Duque guardó silencio. Para la historia, el Apolo 16 fue otro triunfo, pero para él, fue la misión en la que miró al vacío y el vacío le devolvió la mirada. Número 2. La razón por la que guardó silencio durante 50 años. Cuando Charles Duque regresó a la Tierra, trajo consigo más de 90 kilos de roca y tierra lunar. Pero había otro peso que nadie más podía ver.
Una imagen se le quedó grabada en la memoria. Una sombra fugaz en la luna que desafiaba toda explicación. Durante medio siglo, no se lo contó a nadie. ¿Por qué? Porque el momento no pudo haber sido peor. En 1972, la NASA luchaba por mantener su financiación. El programa Apolo estaba llegando a su fin, y los escépticos ya rondaban, listos para calificar los alunizajes de engaño. Si Duke se hubiera presentado ante el mundo y hubiera dicho, «Vi algo ahí fuera», las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Su reputación, la credibilidad de la NASA, incluso el triunfo de Estados Unidos en la carrera espacial, podrían haberse derrumbado de la noche a la mañana. Y luego estaba la cultura de la NASA. Los astronautas fueron entrenados para ser guerreros de la razón. Disciplinados, rationales, inquebrantables. No debían hablar de sombras en movimiento, destellos extraños ni misterios que apuntaran a algo más allá del entendimiento humano. Hacerlo implicaba el riesgo de ser ridiculizado o, peor aún, el fin de su carrera. Así que Duke guardó silencio. Se dijo a sí mismo que era cansancio, un efecto de luz, polvo en su visor. Lo enterró bajo el deber, la familia y el orgullo del Apolo 16. Pero el silencio tiene su propio peso. Con cada década que pasaba, ese recuerdo le pesaba más en la conciencia. ¿Y si las cámaras lo habían captado? ¿Y si la evidencia seguía oculta en rollos de imágenes lunares, esperando a ser descubierta? ¿Y si su silencio significaba que la humanidad se había perdido una parte vital de la historia de la Luna? Durante 50 años, cargó con esa pregunta. Y finalmente, la carga se volvió demasiado pesada. Charles Duke, el hombre más joven en caminar sobre la Luna. Su caminata lunar duró 3 días. Pero la caminata con Jesús dura para siempre. Finalmente decidió hablar, no solo por sí mismo, sino por la historia. Número 1. La revisión de las imágenes del Apolo 16. Durante años, Charles Duke intentó acallar el recuerdo. Se decía a sí mismo que era agotamiento. Una ilusión mental tras interminables horas dentro de un pesado traje en suelo alienígena. Pero el silencio no borra la memoria. Solo la agudiza. La imagen de esa sombra, rápida y deliberada, se aferró a él como un sueño que se negaba a desvanecerse. Décadas después, a medida que la tecnología avanzaba y las imágenes del Apolo se digitalizaban con mayor claridad, Duke ya no podía ignorar la pregunta que lo atormentaba. ¿Y si las cámaras hubieran visto lo que yo vi? Finalmente, lo pidió. Los archivos del Apolo 16 contenían cientos de horas de película granulada del rover lunar, el módulo y los propios astronautas. Cada rebote de las ruedas del rover, cada tropiezo en baja gravedad, cada tramo de las tierras altas, quedó preservado. Y oculto en esos carretes estaba el momento que Duke había enterrado durante 50 años. Al reproducir las imágenes, ya no era solo su recuerdo. Ahí estaba. Movimiento. No era un efecto de luz. No hay estática en la película. Una figura oscura se desliza por el horizonte lunar a una velocidad imposible. Duke se quedó paralizado mientras observaba. No era solo una imagen borrosa. Tenía escala. Contra el rover, que se extendía 3 metros de largo, la figura parecía enorme, quizás incluso más grande. Y entonces, igual de repentino, desapareció. Sin polvo, sin rastro, solo preguntas. En ese instante, medio siglo de silencio se hizo añicos. Lo que había dudado, negado y enterrado en lo más profundo de su ser quedó grabado en una película para que todos lo vieran. No lo había imaginado. Había visto algo real en la Luna. Para Charles Duke, el Apolo 16 nunca volvería a ser recordado únicamente como un triunfo de la ciencia y la exploración. Se había convertido en algo más. La misión donde él solo presenció un misterio que aún hoy desafía toda explicación.